Cordial saludo, señor tutor y compañeros del curso Lógica para la Solución de Problemas. Mi nombre es Carlos Eduardo Montoya Franco, tengo 31 años de edad, vivo en la ciudad de Medellín. En mi tiempo libre me gusta la práctica del baloncesto y la lectura. Me encuentro en el programa académico Tecnología en el Desarrollo del Software, adscrito al CEAT de Medellín. Hablando concretamente de la materia que nos compete en este espacio, puedo mencionar que el curso Lógica para la Solución de Problemas, con código 204018, consta de 3 créditos académicos. De acuerdo a la información que encontramos en el sílabus, el curso está distribuido en 3 unidades, así: Unidad 1, Introducción a la Lógica para la Solución de Problemas. Unidad 2, Introducción a la Programación orientada a objetos. Y unidad 3, aplicación de la programación orientada a objetos. Ahora bien, siguiendo con lo solicitado en la guía, hablaré sobre los 6 puntos propuestos. Primero, ¿qué es la programación de computadoras? Por medio del programador se da a la computadora las instrucciones precisas para llevar a cabo un cálculo o seguir un procedimiento. Debido a esto, la solución a un problema dependerá de los modelos o criterios utilizados por el programador para plantearlo, por lo que los resultados solo serán correctos en la medida en que el modelo utilizado lo sea. Una definición más simple podría ser que la programación de computadoras es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. Segundo, describe y muestra ejemplos de por lo menos 5 lenguajes de programación. Primero diré que un lenguaje de programación es una herramienta que nos permite comunicarnos e instruir a la computadora para que realice una tarea específica. Lenguaje de programación JavaScript es un lenguaje el cual se utiliza principalmente del lado del cliente, es decir, se ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor, permitiendo crear efectos atractivos y dinámicos en la página web. JavaScript fue desarrollado originalmente por Brenda Ace de Netscape en la década de los 90 con el nombre de Mocha, el cual fue renombrado posteriormente a LiveScript para finalmente quedar como JavaScript. Lenguaje de programación Ruby es un lenguaje dinámico y de código abierto, enfocado en la simplicidad y productividad. Su elegante síntesis se siente natural al leer y fácil al escribirla. Creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993 y lo presentó públicamente en 1995. Combina una sintaxis inspirada en Python y en Perl con características de programación orientada a objetos. Lenguaje de programación Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo que facilitó en cierta medida la programación misma. Este lenguaje utiliza una interfaz visual, es decir, que nos permite programar en un entorno gráfico. Nos permite realizar un gran número de tareas sin escribir código, simplemente realizando operaciones con el ratón sobre la pantalla de la computadora. Lenguaje de programación C++ es un lenguaje orientado a objetos diseñado en 1983 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extenderle al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos y le agrega la capacidad de extraer tipos como el Smalltalk. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Lenguaje de programación Scala es un lenguaje multiparadigma diseñado por el profesor alemán Martin Odersky, la cual inició en el año 2001 y la primera versión que se hizo pública fue en el 2003. Este lenguaje integra sutilmente características de lenguajes funcionales y orientado a objetos. Diseñado para expresar patrones comunes de programación en forma concisa, elegante y con tipos seguros. La implementación actual corre en la máquina virtual de Java y es compatible con las aplicaciones Java existentes. En este punto es pertinente mencionar que un lenguaje de programación multiparadigma es aquel que permite al programador elegir diferentes estilos de desarrollo dependiendo del tipo de problema. Programación lógica, funcional, orientada a objetos, etc. Tercer punto, reseña histórica de los lenguajes de programación. Antes de 1940, los primeros lenguajes de programación eran códigos. La máquina de telar de Jaguar, creada en 1801,
Utilizaba los orificios en tarjetas perforadas para representar los movimientos de un brazo de la máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. Durante un periodo de 9 meses, entre 1842 y 1843, Ada Lovelace tradujo las memorias del matemático italiano Luigi Menabrea acerca de la nueva máquina propuesta por Charles Babbage, la máquina analítica. Con estos escritos, ella añadió unas notas en las cuales especificaba en detalle un método para calcular los números de Bernoulli. Con esta máquina, el cual es reconocido por muchos historiadores como el primer programa de computadora del mundo. Los años 40. En la década de 1940 fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de memoria limitada forzaron a los programadores a escribir programas en lenguaje ensamblador y afinados. Finalmente se dieron cuenta de que la programación en lenguaje ensamblador requería de un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores. Las décadas de 1950 y 1960. En los 50 los tres primeros lenguajes de programación modernos, cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados, son el Fortran, el Lisp y el COBOL. A finales de 1950, una publicación por un comité americano y europeo de científicos de la computación sobre un nuevo lenguaje para algoritmos consolidó muchas ideas que estaban circulando en aquel entonces y proporcionó dos innovaciones importantes para los lenguajes de programación: estructura de bloques anidadas y ámbito léxico. En 1968 y 1979. Estableciendo paradigmas fundamentales. El periodo comprendido entre finales de 1960 y finales de 1970 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas de lenguaje de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo, tales como el C y el Prolog. La década de 1980, consolidación, módulos, rendimiento. La década de 1980 fueron años de consolidación relativa en los lenguajes imperativos. En vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en la década anterior. C++ combina la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. El gobierno de Estados Unidos estandarizó ADA, un lenguaje de programación de sistemas destinado a ser utilizado por contratistas de defensa. En Japón y en otras partes se gastaron enormes sumas inventando los llamados lenguajes de programación de quinta generación, que incorporaban construcciones de la programación lógica. La década de 1990, la era de Internet. El rápido crecimiento de Internet en la década de 1990 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de programación. Con la apertura de una plataforma totalmente nueva para los sistemas informáticos, Internet creó una oportunidad para adoptar nuevos lenguajes. En particular, el lenguaje de programación Java se hizo popular debido a su pronta integración con el navegador web Netscape Navigator y varios lenguajes de scripting. Alcanzaron un amplio uso en el desarrollo de aplicaciones personalizadas para servidores web. La década de 1990 no vio ninguna novedad fundamental en los lenguajes imperativos, pero sí muchas combinaciones y la maduración de viejas ideas. Tendencias actuales. La evolución de los lenguajes de programación continúa, tanto en la industria como en investigación. Algunas de las tendencias actuales incluyen construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, desarrollo de software orientado a componentes, metaprogramación, mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, integración con base de datos, incluyendo XML y base de datos relacionales, XML para interfaz gráfica, el código abierto como una filosofía de desarrollo de lenguajes, programación orientada a aspectos. Cuarto punto, ventajas de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Algunas de las ventajas más importantes de la programación orientada a objetos son reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación
dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permiten hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. Quinto punto. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 o 2015. El C# o en español C sostenido es un lenguaje de programación orientado a objetos y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Se trata de un lenguaje moderno evolucionado a partir del C y C++, con una sintaxis muy similar a la de Java. Los programas creados con C# no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a cambio la productividad del programador es mucho mayor y es más difícil cometer errores. Cuando se habla de C# 2015 estamos hablando de C# 6. Algunas de sus principales características son método de extensión ADD en iniciadores de colección, iniciadores de índice, expresiones NaMeof, operador null condicional, iniciadores para propiedades autoimplementadas, propiedades autoimplementadas de solo lectura, miembros con una expresión como cuerpo. Bueno, compañeros, espero haya quedado clara la explicación. Hasta una próxima.